Hola otra vez, bienvenidos a otro capítulo de... Debería hacer que el nombre de mi canal fuera más original. ¡Bam! Esto es Revelando la Historia y bienvenidos a otro capítulo de la historia de la República Centroafricana. En el capítulo anterior habíamos visto la colonización francesa hasta los inicios de la rebelión iniciada por Carnot. Y de esto se trata este capítulo. Esta rebelión se conocerá como la Guerra de la Azada, la Rebelión de Carnot o la Rebelión Congo-Wara. Pero a mí me gusta llamarla por lo que en realidad fue, la guerra en la que Francia se humilló a sí misma. Como vimos en el capítulo pasado, esta rebelión empezó cuando los seguidores de un profeta llamado Carnot habían empezado a atacar mercaderes franceses y también miembros de la etnia Fulani, que eran percibidos como colaboradores de los franceses. Sin embargo, cuando el ejército francés recibió la noticia de los ataques, no se lo tomó muy en serio. Para los franceses, esto no era nada más que un montón de tribales con lanzas siguiendo a un profeta fanático. No solo eso, ya habíamos dicho en el capítulo anterior cómo había llegado el racismo científico a Francia. Así que los franceses pensaron que solo por virtud de ser blancos ya habían ganado. Este racismo los llevaría a cometer uno de los errores más estúpidos pero más recurrentes en la historia: subestimar al enemigo. Francia estaba tan confiada de su victoria que solo mandó 5 hombres y un teniente a la aldea de Nahin, donde se encontraba Carnot. La misión era fácil: llegar e intimidar a los nativos con armas. Sin embargo, cuando llegaron los soldados, fueron rodeados por una turba enfurecida de 200 personas. Hay que recordar también que Carnot le había entregado a estas personas asadas. El profeta también había dicho que estas los harían invulnerables a las balas. Creyendo que no les pasaría nada, muchos de los nativos empezaron a gritarle a los soldados retándoles para que les dispararan. Estos retos confundieron e intimidaron tanto a los soldados que provocaron su huida. Los soldados huyeron rápidamente a un espacio seguro y enviaron un telegrama al gobernador de Ouangishari, contándoles de un ejército masivo de guerreros. Tras recibir este mensaje, Francia envió 3 batallones de fuerzas de todo el Congo francés. Los batallones se prepararon para suprimir masivamente a los rebeldes, pero a último minuto detuvieron el ataque. Verán, muchos de los generales y administradores de África Central seguían viendo a los rebeldes como una amenaza no muy importante, considerando que los 5 soldados estaban exagerando. Así que las fuerzas se retiraron. La huida de los 5 soldados más la retirada de los batallones franceses solo sirvió para darle más credibilidad a Carnot. Él había prometido que las balas no le harían daño a los que portaban las asadas. Y a pesar de que los franceses se hubieran enfrentado 2 veces a los rebeldes, no habían disparado de una sola vez. Así que mucha gente se unió a Carnot, convencidos de que el profeta estaba diciendo la verdad. Cabe aclarar que no todos los africanos se unirían a los rebeldes. Algunos grupos vieron esto como una oportunidad para fortalecer su poder en el sistema colonial, así que se unieron a los franceses. Otros grupos decidieron simplemente mantenerse neutrales y se escondieron en cavernas. Volviendo al grano, viéndose fortalecidos, los rebeldes se volvieron mucho más agresivos. Empezaron a destruir minas, puentes y edificios de mercaderes. Las compañías, temiendo por su propiedad y viendo que el ejército no hacía nada, decidieron contratar mercenarios locales para su protección. El 20 de agosto, el ejército se volvió a movilizar para acabar con los rebeldes. Pese a tener mejor armamento y números, seguían subestimando los rebeldes y el conocimiento de la tierra que tenían, haciendo que sus tropas fueran susceptibles a emboscadas. En estas emboscadas, los rebeldes se robarían las armas de fuego de los franceses. En otras palabras, los rebeldes se fortalecieron a expensas de Francia. Vergonzoso, ¿no? Cansado de tantas humillaciones, el ejército empezaría una campaña de pacificación. Pacificación básicamente significa quemar las aldeas y masacrar a sus habitantes, dada la sospecha de que quizás uno de ellos fuera un rebelde. Pero una vez más, esta estrategia solo fortaleció a Carnot. Verán, como ya había dicho antes, muchos de los ataques contra los africanos eran indiscriminados. Si alguien era negro, lo iban a matar. Esto significó que los sobrevivientes, que antes habían sido neutrales, ya tenían suficientes motivos para odiar a los franceses que habían matado a sus conocidos y familiares. No solo eso, muchos centroafricanos de otras aldeas escuchaban de las atrocidades de los franceses y cómo Francia estaba matando personas de manera indiscriminada. Esto significaba
que mantenerse neutrales no traería muchas posibilidades de supervivencia, así que muchos se unieron a los rebeldes. Buen trabajo, Francia. Desde octubre, la prioridad número uno de los franceses era acabar con Carnot, pensando que sin este profeta la rebelión se desmoronaría. Y en el 11 de diciembre de este año, el ejército llegó a Najín y lo mató. Y quizás fue este el error más grave que Francia pudo cometer. Acabar con Carnot no puso fin a la rebelión, ya que Carnot el hombre sería reemplazado por Carnot el mártir, y los mártires son más peligrosos que los mismos hombres. La rebelión explotó tras la muerte de Carnot, sus seguidores se volvieron más agresivos, muchos nuevos profetas empezaron a aparecer predicando ser la continuación de Carnot. Otras aldeas aprovecharon el caos y también se rebelaron. La rebelión, que inicialmente había compuesto solo de una aldea, ahora había permeado un tercio de Ubangi-Shari y partes de Camerún. Los franceses lograron aplastar la rebelión en 1931, 3 años después de que haya iniciado. Nada mal para un grupo con menos armas y números. A pesar de técnicamente haber ganado la guerra, este acontecimiento había sido bastante humillante para los franceses. Los franceses intentaron ocultar esta humillación, pero información se filtró a través de misioneros protestantes que habían presenciado las atrocidades de los franceses. Esto no cayó bien al público francés. Muchos pensaban que los africanos vivían bien bajo el dominio francés, pero la rebelión había logrado visibilizar las atrocidades que cometían las compañías en Ubangi-Shari. La presión pública fue tan grande que obligó a los franceses a regular el comportamiento de dichas compañías y administrar la colonia a ellos mismos. Ahora, a pesar de que el sistema dejó de ser tan brutal como era antes, seguía siendo explotativo. A los nativos se les pagaban salarios muy bajos y la mayoría de los servicios estaban segregados, así que muchos centroafricanos seguían inconformes con el régimen. Las cosas se mantendrían iguales hasta la Segunda Guerra Mundial, también conocida como la guerra en la que Francia se rindió en menos de 40 días de ser invadida. Creo que Francia no es muy buena para la guerra. En esta guerra, el general Charles de Gaulle le pidió la ayuda a sus colonias para combatir contra los alemanes, y 3000 combatientes de Ubangi-Shari entraron al conflicto. Tras haberse acabado la guerra, la participación de Ubangi-Shari en la Segunda Guerra Mundial había causado dos cosas. Muchos centroafricanos empezaron a verse en líneas nacionales en lugar de étnicas, solucionando muchos conflictos étnicos que habían perdurado por mucho tiempo. Francia además decidió otorgarle derechos políticos a sus colonias, lo cual permitió que muchos en Ubangi-Shari pudieran participar en política, tanto local como en Francia. Gracias a esto, y con la ayuda de la Iglesia Católica, un sacerdote llamado Bartolomé Boganda se volvería en el primer centroafricano en ser parte de la Asamblea Nacional Francesa en 1946. Boganda veía esta participación como una oportunidad para mejorar las condiciones de los centroafricanos. Sin embargo, solo había un problema. Señor, un tal Bartolomé Boganda está aquí para verlo. ¡Ah, sí! Boganda, ese señor es prácticamente mi hijo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Francia seguía siendo profundamente racista. Viendo que sus propuestas en la Asamblea Nacional Francesa no llegaban a nada, Boganda decidió volver a Ubangi-Shari para crear un partido local, MESAN, cuyas siglas significaban el Movimiento por la Evolución Social del África Negra. Este movimiento se basó en la población nativa y buscaba acabar con las injusticias de los franceses hacia los negros. Injusticias como lo eran los arrestos arbitrarios, las malas condiciones laborales y la segregación en los servicios de Ubangi-Shari. Esto no le gustó a las compañías francesas. Luego, en 1950, Boganda se enamoró de una mujer francesa y decidió abandonar el sacerdocio para casarse. Esto no le gustó a la Iglesia Católica. Cada vez más, diferentes sectores de la alta sociedad francesa empezaron a cansarse de la figura de Boganda, así que decidieron apoyar a candidatos de diferentes partidos. Esto no salió muy bien.
Mezzan era un éxito con la población centroafricana, porque eran los únicos dispuestos a hacer propuestas que mejorarían de manera tangible las condiciones de vida en Ubangishari. Con el tiempo, casi todos los puestos administrativos elegidos por elección popular pertenecían a Mezzan. Aún así, la mayoría de las propuestas que Mezzan propuso eran rechazadas por los franceses. Así que Boganda decidió abogar por la autonomía. Pero esto tampoco funcionó, así que en 1957 decidió que la independencia era la única opción. Boganda sabía que la independencia no sería económicamente sostenible, así que propuso crear los Estados Unidos de África Latina. Este era un estado compuesto por todos los territorios de África Central que habían sido colonizados por naciones latinas. Sin embargo, nadie quiso unirse. Así que tuvo que satisfacerse solo con Ubangishari. Lo primero que hizo fue cambiar su nombre a la República Centroafricana. Luego, en 1958, Boganda empezó a formalizar el proceso de independencia. Los franceses se dieron cuenta que no era una buena idea oponerse a un hombre tan carismático, así que decidieron ayudar a crear un gobierno transitorio con Boganda como primer ministro. Boganda pasaría la mayoría de su tiempo redactando la constitución de la nueva República Centroafricana. Pero durante estos momentos, sus relaciones personales empezaron a degradarse. Específicamente, Boganda se distanció de su amada esposa. Finalmente, el 16 de febrero de 1959, sería aprobada por la Asamblea Nacional Francesa la independencia. La independencia de la República Centroafricana entraría en vigencia el 13 de agosto de 1960, pero algo sucedería antes de esa fecha. En marzo de 1959, Boganda entraría a un avión, y mientras meditaba sobre el futuro de su nueva nación, el avión explotó, matando a todos sus pasajeros. La joven república había perdido a su figura política más importante meses antes de la independencia, y su futuro ahora era incierto.